tal? ¿Cómo están, queridas ratonas y queridos ratones de televisión? Bienvenidos sean al TV Podcast número 92 de Ratona de TV. Yo soy Raquel Guerrero Biguri y me da muchísimo gusto recibirlos en esto que es Ratona de TV y que es un proyecto de reflexión y divulgación sobre temas audiovisuales que nos encontramos tanto en la televisión como en internet. Y particularmente el programa de hoy, el podcast de hoy va a estar bien interesante porque ustedes van a poder escuchar una entrevista, una platiquita bien sabrosa y sobre todo muy interesante que tuve con un chico llamado Ángel ADM. Bueno, no se llama así, ese es su alias y así es como lo podemos encontrar. Y Ángel ADM, que es una persona joven, para mi sorpresa, porque yo lo había leído y asumía que tenía otra edad por cómo escribe, y por eso me llamó tantísimo la atención, porque Ángel es un colaborador asiduo del portal de La Hora de la Novela, que si ustedes no tienen mucha idea de qué es La Hora de la Novela, me gustaría muchísimo que escucharan el podcast número 57 que les voy a dejar en los comentarios y en las cajitas de texto el link para que ustedes escuchen la conversación que tuve en ese momento con Jorge Garza, que es su creador y que es un portal de reflexión sobre telenovelas. Está abierto a quien quiera hacer esta colaboración, nada más que pasa por varios filtros y es un espacio bien interesante y es una referencia pues muy obligada para quienes estamos en este tema porque se hace con mucho rigor y se hace con muchos datos. Ahí es donde yo me encontré a Ángel, que pues él es un crítico, pero su historia y su camino es muy interesante y es justamente de lo que vamos a platicar en este podcast, porque él ya tiene un buen rato, desde el año 2013 o 2014 más o menos, que fue invitado a escribir en este portal. Y pues así es como él ha tenido un camino más visible. Sin embargo, en este podcast escucharemos cómo fue su historia, como una persona que de hecho él no tiene una formación, digamos, tan ligada a los medios de comunicación, no es comunicólogo ni nada por el estilo, y sin embargo, él siendo licenciado en economía y desde donde mira estos fenómenos, pues encuentra riqueza y además él en esta cuestión totalmente autodidacta se forma para poder hablar de una manera súper profesional y con muchos elementos que nos llevan a pensar y a reflexionar y no por eso a dejar de querer a las telenovelas. Así que sin más los voy a dejar en esta entrevista que tenemos para este podcast número 92 y espero de verdad que lo disfruten y que aprendan muchísimo. Pues ahora sí vamos a empezar y yo te agradezco mucho, Ángel, la oportunidad de que estés aquí, de que podamos platicar y que nos puedas contar un poco de tu quehacer en esto de las telenovelas. Claro. Muy bien, pues. Me parece perfecto. Qué bueno. Oye, pues cuéntanos un poquito, porque para la gente que a lo mejor no entiende muy bien por qué se está realizando esta entrevista, tú eres un colaborador asiduo del portal La Hora de la Novela. Yo ahí es donde te descubrí, ahí es donde te leí y me impresionó muchísimo. Este portal es un espacio en donde se abre el foro para que personas que tenemos el gusto de las telenovelas, pues podamos emitir una opinión pues justificada, razonada, procesada, pero pues amorosa también con el género y el formato de las telenovelas. Y para mí leerte es una maravilla porque escribes con una puntualidad y hablas con mucho detalle de las telenovelas que criticas. Cuéntanos un poquito de lo que haces para podernos irnos hacia atrás de por qué haces lo que haces. Ok, muchísimas gracias por la opinión hacia mis comentarios, es muy agradable escucharlo. Y bueno, más que nada, esto empezó desde 2011, 2012, cuando empezaba a hacer críticas sobre las telenovelas. Fue uno de los medios que me interesaba mucho analizar, más que nada porque es el medio que más se produce en México. También está el cine, solo que el cine no es tan destacado como en otras partes del mundo. Con respecto a lo que es la materia del melodrama, pues me guiaba mucho acerca de lo que me contaba mi mamá y también yo lo veía mucho en la reacción de la población. Entonces, cuando yo empecé a deducir y analizar lo que era la cuestión del género melodramático,
entender qué era bueno, qué era malo, quién actuaba bien, quién actuaba mal, pero eso no era completamente visible en los medios de comunicación, al menos en los espectáculos. Y por lo tanto mi visión tenía que ser distinta. No podía irse ni por el amiguismo ni por el favoritismo. Tenía que irse por algo totalmente desglosado, totalmente puntual, formal, con argumento. Y eso era una distinción que yo quería hacer contra otras fuentes de lo que era para platicar de este género. Tenía que ser algo distinto, tenía que ser una visión desde raíz. Y este interés siguió creciendo porque el género yo ya lo veía que desde el 2012 que iba a tener una picada, iba a tener una crisis. Por lo tanto, yo no veía que nadie lo explicara. Así que mi propósito era por qué se está originando esta crisis, cómo es que se iba a desarrollar, y a la vez de cómo las telenovelas de ese entonces me iban a decir cómo es que íbamos a llegar hasta el escenario actual. El pronóstico que yo hice, por ejemplo, ahí de 2012, 2013, es que iban a tener una fuerte caída en rating, ya sea por la calidad de contenidos, ya sea por la calidad de mucho favoritismo al horario estelar de productores en Televisa al menos, productores muy, muy malos, que ahora ya esos productores muy malos ni siquiera están ya en el horario estelar actual. También con respecto a TV Azteca, yo veía que su publicidad o sus propagandas eran muy, muy escasas, no eran muy destacadas. Y con respecto en ese entonces de Cadena 3, pues era una televisora que iba a flote, pero que después pausó, luego se convirtió en Imagen TV y ahorita ya no tenemos casi ni rastro de su paso por el melodrama. Entonces la crisis de contenidos ya era algo que yo ya veía desde hace tiempo y eso era lo que quise explicar a través de los artículos. Con respecto a lo de los foros, sí fue algo muy complicado en su principio porque son personas que a lo mejor pueden tener ciertos fans, pueden ser un grupo de fans, o también pueden ser personas que puedan tirar mucho hate a las historias, por lo cual no había alguien con el que pudieras conversar así de cerca. La invitación a la hora de la novela fue algo muy satisfactorio porque encontrabas personas que sí analizaban, que sí tenían ese sentido del melodrama de analizarlo de raíz, cosa que en otros lados pues no se ve exactamente. Y por más que yo decía, es que va a haber una crisis, es que esto está mal, es que esto está acá, no, pues a uno lo tachan de loco. Y pues tener que reforzar las críticas, tener que informarse, tener que hacerlo, es algo que me fue motivando, me fue guiando mucho para tratar de desglosar todo paso por paso. Y ahora que veo los resultados de cómo han estado los melodramas actuales y veo que lamentablemente eso que predije hace varios años, pues sí se terminó cumpliendo. Y sí veo que vayan a tener una racha todavía mala, pero que se puede solucionar siempre y cuando tengan las estrategias a la mano. Eso es lo que siempre he intentado decir en todas las críticas, lo que he hecho hasta la fecha. Oye, pues de repente me surgen varias dudas y vámonos por el principio, ya que nos has dado el antecedente y que ustedes pueden encontrar los textos de Ángel, es como Ángel DM, ¿verdad? Ajá, Ángel ADM. Ángel ADM, así lo encuentran en el portal de La Hora de la Novela. Y una de las cosas que estás contando de tus antecedentes a la hora de sentarte a escribir esto y de observar un fenómeno que plasmas en cada uno de tus escritos, es que cuando empezaste con esto lo hiciste desde los foros. Y te voy a contar por qué para mí es bien importante tocar el tema. Yo no me inicié en foros, yo pues tengo más edad que tú claramente y obviamente tengo como más tiempo en el internet. Sin embargo, cuando empecé a hacer mi tesis de maestría, yo hice mi tesis sobre webnovelas. Y cuando tuve que escoger o entender cuál era el concepto de webnovela con el que me iba a quedar, que eran producciones de televisión, o sea, como televisión, pero audiovisuales, pues, pero el modelo de la telenovela, pero aplicado al Internet, me encontré con que en el panorama del Internet existía el concepto webnovela, que no era precisamente un audiovisual, sino esto que se daba en los foros, justamente en foros de escritores o de gente que tenía este gusto por desarrollar la escritura y hacerlo de manera colectiva. Y me metí a algunos solo por curiosa y porque además también había muchos textos que me apuntaban a que esa era la definición que se daba, creo que desde España o una cosa así. Y entonces webnovela eran estas historias que empezaba alguien
y que en los foros no nada más se discutían, sino que se iban desarrollando cacho por cacho, como para que la gente fuera perfeccionando la escritura. ¿Este es el tipo de foros en el que tú empezaste o estamos hablando de otra cosa? Cuéntame. Ok, eso es muy interesante. Hay dos tipos de foros. Precisamente los que tú mencionas son los foros de web novelas. De hecho, actualmente estoy en un foro de web novelas y es un arte muy, muy bonito. Es un arte que se puede desarrollar, que se puede desglosar. Incluso si te gusta la televisión, el cine, Bollywood, etcétera, puedes incluir incluso estos fragmentos, fotografías de actores y todo para que representen tu historia y sea como un contenido visual o incluso en algunos casos audiovisual. Pero también hay otro tipo de foros que son los foros que yo consideraba de network. Los foros de network aquí son más que nada reuniones de grupos colectivos en el cual se reúnen a hablar de ciertos temas. En mi caso, pues yo estuve tanto en el foro de web novelas como en el foro de grupos colectivos. Aquí es donde precisamente me refería hace un rato, donde se estima mucho el hate, donde pueden estar los grupos de fans, donde puede haber gente que les gusta un melodrama, gente que no les gusta, gente que pueden estar criticando nada más por criticar. A este tipo de grupos colectivos se les puede catalogar en los foros de network. Así que pues cuando me inicié en el desarrollo de las críticas, lo hacía principalmente en el foro de escritores, que era de las web novelas. Ya después me expandí a los foros de network y ahí fue donde me di cuenta de todo lo que era el sentido del hate. Respecto a lo que mencionas, sí, precisamente las web novelas son ese espacio en el cual un escritor, que puede ser tanto un aficionado o alguien que le gustaría escribir pero no sabe cómo empezar, o alguien que a lo mejor quisiera una oportunidad pero no sabe cómo, pues puede encontrar una alternativa para poder crear sus escritos, para crear contenido audiovisual, para crear contenido interesante a través de historias. Es algo muy, muy bello, es algo que recomiendo a la gente que si quiere iniciarse en la materia de escritura, sería bastante bueno porque puede fortalecer mucho las bases y luego los compañeros también te pueden retroalimentar, sin duda alguna. Oye, y aquí, bueno, tú mencionas que de aquí ya brincas con la invitación que te hacen por parte de la hora de la novela, pero ¿cómo también estos espacios, em, tú hablas mucho de que en estos espacios encontrabas mucho hate y entendemos por hate, nada más como para ampliar el contexto, el texto, pues, esta gente que por un gusto que uno tiene, sobre todo por telenovelas, que es un hate que uno cuando explica que le gustan las telenovelas, no es o sea, no, sabe uno que a qué le juega y sabes que puede ser sujeto a un hate o a una burla que la gente hace porque tienen muchísimos prejuicios con el género. Pero me imagino que así como encontraste, digámoslo así, odio, quiero suponer que también encontraste gente afín, porque si no, a lo mejor no hubieras desarrollado también o no hubieras seguido en estos espacios, ¿no? Y, Claro, ujú. okay. Claro, totalmente de acuerdo. Cuando estaba en los foros de network, sí hay mucha gente que a lo mejor se dedica a hacer troll. Y también hay gente que a lo mejor no les puede gustar algo y tienen puntos de vista muy válidos. Creo que también eso es lo bueno y lo interesante. No todos vamos a pensar igual, no todos va a ser lo mismo. Y se pueden respetar los puntos de vista. Quizás lo malo era que algunas personas sí llegaban a ofenderte, sí llegaban a insultarte. Y como bien dices, es un género que tiene muchos prejuicios. Por ejemplo, te pueden decir que si eres hombre, si te gustan las telenovelas, eres de otra orientación sexual, que yo no veo por qué eso tendría que ser un insulto. Es como también, si ya lo vemos a otra escala, pues por ejemplo, si dices a una persona que ves mucho anime, a esa persona van a decirle que no se baña, aunque le parezca increíble. Si esa persona dice que le encanta el cine del Oscar, van a decir, ay, es que eres muy aburrido. Si esa persona le dice que les gusta la de superhéroes, pues, eres muy friki. Así que prácticamente hay un prejuicio en todos los géneros. No es exclusivamente solo de la telenovela, pero lamentablemente ahora con la ola del internet sí se ha dado mucho ese aspecto de trolear. Ya no respeta los puntos de vista, ya es como que trolear, como que atacar. Aquí no piensa exactamente como tú, y de hecho eso se ve también en otros aspectos periodísticos, internacionales, etcétera. Solo que en ese tiempo pues no lo entendía tanto así, y sí era como que al principio sí lo tomabas muy personal. Ya después con el tiempo pues ya como que te endurece un poco estar haciendo críticas, tras críticas,
ahorita con esto que planteas, me parece que una de las cosas, por si podemos rescatar algo bueno de este tipo de experiencias cuando uno está en lugares donde a lo mejor las opiniones son tan encontradas y que creo, me parece por la manera en la que escribes y lo que has comentado hasta ahora, que también te ha dado elementos muy interesantes formativos, porque si tú has reconocido las cosas que te gustaría ver de una telenovela y que no encuentras, creo que también esta parte de que tengas este contacto con gente te puede también ayudar a entender de dónde viene el prejuicio, qué es lo que falta, qué es lo que la gente no sabe y que debería saber y por qué de pronto se le enjuicia tanto algo que en realidad no se toman ni siquiera la molestia de conocer o que simplemente no hay la difusión. ¿Voy bien o me equivoco? No, estás muy bien, completamente de acuerdo. Sí, precisamente la discusión de un prejuicio, la discusión de algo cuando va en contra de alguien, la reacción de lo que tienen los cibernautas a veces puede ser muy favorable. Por ejemplo, cuando tengo un artículo lo escrito, sí he encontrado comentarios que, por ejemplo, han sido muy bonitos y me han ayudado bastante. Pero también, por ejemplo, una vez tengo un amigo que también se dedica a estas cuestiones de la crítica y de la televisión, y una vez sí me sentó y me dijo, ve todos los comentarios donde te lanzan hate. Y me sentía como esos influencers de YouTube donde ven a sus haters. Entonces me senté y me dio como que una gracia ver qué tan mal se podían expresar de mí. Yo lo único que llegué a concretizar es que, bueno, cada quien tiene su punto de vista, cada quien tiene su opinión, a lo mejor a mí me gusta mucho una historia, a lo mejor a ellos no. Y unos tenían puntos de vista muy válidos, digo, bueno, a lo mejor tienen razón, otros sí, a lo mejor sí se notaba que atacaban nada más por atacar, y otros de plano dije, no, bueno, sí, ahí sí les necesitan informar un poco más. Pero bueno, es como dices, la variabilidad de opiniones, no todos vamos a pensar igual, pero bueno, en mi caso pues trato de mantener los argumentos sólidos, las fuentes, y si voy a citar un artículo, tiene que ser con una fuente a la mano, y también tiene que ser con, ¿cómo se dice? Como ir con la guerra con fusil, no puedes ir así sin algo que te solvente todo lo que tú vas a decir. Así es. Y a mí me llama mucho la atención porque por los datos que tú me has comentado y por la historia que me cuentas o que me comentaste en el texto donde me hablas de quién eres y que me gustaría que lo profundizaras porque lo comentaste ahorita al principio como muy, muy poquito, pero me parece que eres una generación mucho más joven de lo que yo esperaba y eso a mí me sorprende mucho porque tu trabajo tiene mucha seriedad y no nada más por eso, sino porque el hecho de que tú vengas de una educación que no es precisamente una formación en medios, o sea, es decir, tú no estudiaste comunicación ni estudiaste algo afín, tu carrera está en otro lugar, tú te dedicas a otra cosa, estás mucho más relacionado con economía y con números y con esto. Sin embargo, a mí eso me da todavía mucho más sorpresa y me hace entender que quien quiere entender a los medios con los que convivimos diario y que son parte de nosotros y que en tu caso, como muchos de nosotros, tú consumiste desde que eras pequeño, no se necesita precisamente estar en una escuela ni que un maestro en una licenciatura te explique cómo hacerlo, sino que tú en una manera autodidacta empezaste a entender qué es lo que querías conocer y tú encontraste las herramientas para ello. Entonces, para mí es muy interesante que nos cuentes precisamente un poquito ¿cómo logras hacer esto? ¿Cómo logras buscar y recabar esta información en fuentes que tampoco es que estén a la mano? Hablar de telenovelas, por ejemplo, si uno quiere hacer historia de telenovelas, te tienes que ir a los teleguías porque hay muy poca literatura. Y me gustaría mucho que me contaras cómo fue tu proceso formativo para llegar a ser crítica, además de los foros que comentas te formaron. Y de alguna manera, ¿cómo es que para ti el entender a los medios y en este caso a las telenovelas desde tu lugar y tu punto de vista es útil para poder entenderlo desde otra mirada? Vaya que sí. Cuando, por ejemplo, yo era niño, tenía, por ejemplo, ahí de 5 o 6 años, pues yo veía las telenovelas infantiles que estaba Televisa. En ese tiempo, pues estaba Televisa Niños y era un espacio para pues, todos los infantes.
yo nada más me limitaba ahí, porque pues la verdad estaba niño, estaba pequeño, y escuchabas a cada rato que decían, es que las telenovelas es un entretenimiento para las amas de casa, es que las telenovelas es un entretenimiento para las mujeres, y es un sentido muy machista, es un pensamiento muy, muy machista, que hasta todavía la fecha perdura. Quizá antes era peor todavía. Ahora sí sigue estando mal, pero ya no es tan peor como antes. Solo que ese sentido pues sí te forma, ¿no? Como que te forma imagen a niños. Así que decía, no quiero ver espectáculos de señoras ni nada, yo decía, ¿no? Pero yo veía a los compañeros de mi clase hablar de las telenovelas de ese momento. Por ejemplo, me tocó escuchar a mis compañeros hablar de Amor Real, de Amor en Custodia, de La Fea Más Bella, y eso me generaba curiosidad, me generaba mucha curiosidad y decía, bueno, voy a checar una telenovela, pero al final o se me olvidaba, o ya no me acordaba, o le restaba importancia. Entonces, mi mamá fue alguien que me informó mucho hacia este campo, porque ella ha visto pasar generaciones de actores, ha visto pasar grandes luminarias, me contaba de telenovelas de antaño que eran muy distintas, como El Maleficio, como Cuna de Lobos, y eso me llamaba muchísimo la atención. En ese entonces pues teníamos el canal de telenovelas y dije, bueno, vamos a intentar ver alguna. Y también estaba Galavisión con las retransmisiones, creo que Mariola del Barrio fue una de las primeras telenovelas ya no tan infantiles que veía, que al principio sí era un tanto infantil, y decía, ok, esa es una telenovela. Después vi otras retransmisiones como Cuando Seas Mía, como Rosa Salvaje, y me daba más cuenta que este género no lleva 5, ni 10, ni 15 años, lleva 50 años. Entonces nos quedamos en el canal de telenovelas, donde habían cápsulas, semblanzas, todo, y pues era como estar otra vez prácticamente en el mar de la ignorancia, porque ya no tenía como que tantas fuentes para referirme. Afortunadamente, para 2007 se hizo la celebración de los 50 años de la telenovela, y ahí en Televisa se utilizaban fragmentos, cápsulas, espacios, la telenovela de Amor sin Maquillaje, que si bien pues no fue la obra maestra, contenía mucha información acerca de telenovelas de antaño, así que te dabas cuenta cómo se fueron formando los actores, qué directores eran buenos, cómo fue todo esto que se fue formando hasta llegar a hoy en día. Y gracias a que tenía familiares que también tenían este sentido atractivo por la televisión, fue que me dieron algunas fuentes de información que me ayudaron bastante. Por ejemplo, Lágrimas de Exportación o México Sentimental de la editorial Clio, el libro Sangre de mi Sangre de Álvaro Cueva, creo que fueron bastantes fuentes informativas que me ayudaron bastante para entender más del género, y que el género no solamente se queda en un simple entretenimiento, puede educar, puede motivar, puede contener datos históricos, puede generar polémicas, puede también explicarte los modelos económicos, si los desglosas bien, si los entiendes bien. Por ejemplo, hace rato tú decías algo muy sincero, que era cómo un economista le puede interesar tanto estos temas, o cómo es que un economista puede adquirir las bases para esos temas. Antes que nada, pues si quieres entender un tema que a lo mejor no está pegado a tu área, tienes que tener una disposición principalmente, tienes que tener un interés, una disposición para poder desglosarte, desarrollarte en estos temas, y después encontrar las fuentes, irlas recabando poco a poco. Si te interesa este tema, entonces tienes que ir buscando fuente por fuente por fuente, y no solo lo superfluo, tiene que ser de raíz. Entonces, ya cuando entré a la universidad años después, lo que me gustaba de hacer críticas es que podía también implementar un poco de lo que estudiaba en economía a las críticas. Y creo que eso también se notaba mucho ya en las que yo escribía, por ejemplo, de 2016 para adelante. Yo veía, por ejemplo, las críticas con las que empezaba, y desglosaba introducción, desarrollo, conclusión. Y ya después fue hacer un análisis mucho más extenso, incluso he llegado a citar autores, he llegado incluso a filosofar en las críticas. Y también eso es muy bonito, porque puedes incluso combinar lo que tú estudias con lo que a ti también te gustaba. Y eso era mi propósito, de generar una visión distinta totalmente de cómo hacer una crítica del melodrama. El melodrama, por ejemplo, dicen que está muerto, pero yo siento que se han encargado de estarlo asesinando en más de una ocasión. Así que lo que yo he tenido que hacer es recabar las fuentes, recabar los comentarios, hacer un análisis
muy evidente la respuesta, pero parece que a lo mejor no es tan entendible al ojo del espectador. Por lo tanto, tengo que hacer un análisis, tengo que reflexionarlo varias veces, y si una telenovela actual me puede decir la respuesta, también tengo que implementar la respuesta en el mismo artículo. Es algo muy interesante, muy bonito. Se puede desglosar el melodrama desde muchas vertientes, pero mi óptica ha sido más analítica, concisa y profunda. Eso te iba a preguntar, dentro de la crítica que tú haces, tú de pronto incluso hasta hablas de detalles, de pronto tienes comentarios que se van mucho al detalle, pero quiero que nos cuentes a los ratonas, a las ratonas y a los ratones de televisión que te están escuchando, ¿desde dónde haces tus críticas? No nada más, digamos, esto que estás contando, sino cuáles son los puntos así muy concretos que miras. Tú hablas del lenguaje televisivo, tú hablas desde los mensajes, tú hablas desde la puesta en escena, tú hablas desde la producción. ¿Desde dónde hasta cuáles son las miradas que le das a tus críticas? Tiene que ser una mirada bastante general. Por ejemplo, a lo mejor, como bien decías, mi carrera no está enfocada a la economía. Sí llegué a hacer un examen para estar en ciencias de la comunicación. Desafortunadamente, pues no me pude quedar en ese tiempo, pero sí me la pasé investigando, me la pasé recabando fuentes de cómo es que se maneja una producción. También en los foros de escritores de webnovelas, ahí te encuentras con algunas personalidades que saben bien de esos temas y te pueden explicar o te pueden orientar. Con respecto a cómo es mi visión de puntos concretos, tiene que ser primeramente adelante, el tipo de historia que vas a contar. Ya desde el tipo de historia te puedes dar una idea de a qué público va a ir encaminado, a qué tipo de mercado se va a ir, qué tipo de naciones se lo pueden llegar a comprar. Y desde ahí como que te puedes hacer una idea. Ahora después, el productor. ¿Qué historia tiene el productor? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Qué recursos utiliza? ¿Qué tipo de fotografía puede llegar a emplear? ¿Qué tipo de musicalizador llega a tener? ¿Qué tipo de maquillaje hasta puede implementar? Porque hay gente que no utiliza maquillaje, hay gente que utiliza mucho maquillaje, y ahí se puede ver también una diferencia. ¿Qué esencia tiene el escritor que nos va a escribir? Por ejemplo, no es lo mismo Carlos Gutiérrez a Leonardo Becchini, no es lo mismo Leonardo Becchini a Leonardo Padrón, no es lo mismo Leonardo Padrón a Eric Bond, etc. Eso también cuenta. Y ahora, lo fundamental, el elenco. ¿Cómo es que va a ser representado todo este enredo? Porque van a haber elencos muy, muy buenos, van a haber elencos padres consolidados por artistas de primer renombre, y van a haber elencos muy malos de actores primerizos o de actores que necesitan forzosamente que el director de escena esté sobre ellos. Porque hasta te das cuenta cuando hay actores que a lo mejor pueden estar autodirigidos, o puede que estén en otro tipo de tono, o que incluso tengan que tener forzosamente un director de escena. Actualmente en algunas telenovelas que están en la pantalla, se nota mucho eso. Hay actores que, por ejemplo, están protagonizando y tienen años de trayectoria y no necesitan tanto. O sea, sí necesitan todos de un director de escena, claro, pero sí hay unos que necesitan más del director y otros a lo mejor no tanto. Y se nota evidentemente a cuando no son planteadas las escenas. Así que prácticamente tiene que ser un estudio desde antecedente hasta lo que nos van a transmitir, hasta lo que se está transmitiendo y cómo es que probablemente va a concluir ese embrollo. Porque todo es una serie de comunicación, tiene que haber una comunicación interna de equipo, incluso hasta cómo es presentada la producción se puede notar si es que se llevan bien o se llevan mal. Hubo una producción, por ejemplo, que pasó recientemente de La Fábrica de Sueños, que estaba tan mal planteada, y lo dije en el artículo, que se notaba que evidentemente había un conflicto interno de actores. Y tan es así que la productora en su siguiente telenovela pues no volvió a contar tanto con esa gente. Así que se confirma nuevamente lo que yo dije en ese momento. Es una serie de comunicación que tiene varias vertientes, es una cadena. Y esa cadena, en mi perspectiva de las críticas, tiene que ser desglosada de raíz a conclusión. Ok, ¿quién esperas que lea tus críticas? Porque a veces uno cuando habla de estas cosas asume que es para todos y que todos deberían
conocer este tipo de miradas y de revisiones. Pero lo cierto es que hay muchísimas personas a quienes no les gusta pensar sobre lo que ven, sobre algo que los ayuda a dejar de pensar. Entonces, en el ánimo en el que tú escribes y haces tus críticas, ¿para quién estás escribiendo estas críticas? Muy interesante. Una vez alguien también me llegó a decir un comentario de, bueno, es que yo la verdad las historias, nada más me gusta verlas y ya, no necesito que me digan más. Y yo dije, ok, está bien. Cualquier persona que le guste las telenovelas, que le gusten las series, por ejemplo, pueden ver mis críticas. Solamente si tienen la disposición de leerlas. Por ejemplo, este campo va dirigido al segmento de aquella población que todavía les gusta el melodrama principalmente y que pueden entender, que quieran encontrar una visión un poco más profunda. Va a haber gente que a lo mejor no les guste tanto como esa persona que me dijo, bueno, es que la verdad a mí me gusta esto y pues no necesito que me digan más. Yo digo, ok. Cada quien es libre de pensar, de elegir la fuente que más les agrade. Yo, por ejemplo, quiero seguir con esta visión distinta. Que a lo mucho la gente que tiene más ese interés, más esa raíz por investigar, por encontrar fuentes, que les agrade mucho la televisión, incluso a la gente que va para ciencias de la comunicación, gente que también quiere entender más el sector de la televisión, el sector privado del entretenimiento, gente de ese tipo de curiosidad o de ese punto de vista, yo creo que les pudiera interesar lo que escribo. Igual mis escritos están libres para todo este segmento que les encanta la televisión y es muy padre poder transmitir mi pensamiento a ellos, mis opiniones, mis críticas y todo. Pero si a alguien les encantara o les gustaría ver mis artículos, yo creo que sería más esa persona que tiene más esa curiosidad y más esa, ¿cómo decirlo? Esa búsqueda de fuentes que a lo mejor yo les pudiera dar a través de lo que escribo. Oye, y no sé si te pasa, pero también como parte de la invitación a que la gente se acerque a leer este tipo de cosas, es porque mientras más sabes cómo se hace o qué hay detrás, más lo disfrutas. De pronto, yo cuando estudiaba comunicación y nos enseñaban sobre todo cine, porque no lo hacen mucho con el tema de la televisión todavía, uno se siente maravillado cuando empiezas a conocer como estos elementos que le dan vida a eso que tú ves y que parece magia y que parece que todo está tan fácil cuando es un trabajo que ya cuando lo desglosa uno cuesta mucho, ¿no? Y de pronto me parece que hay muchas personas que también creen que si saben más, entonces lo van a dejar de disfrutar. Pero para mí, de manera muy personal, es como cuando aprendes a cocinar y entonces ya no nada más disfrutas de un platillo, sino que además te puedes animar a hacer el platillo o sabes lo que costó hacer ese platillo. No sé si a ti te pasa, si esto te ha dado también otra clase de disfrute o si la sufres más por lo que ves. Completamente de acuerdo. Sin duda alguna también es por eso que me encanta hacer críticas, porque también aprendo mucho. No solamente es la cuestión de también transmitir el conocimiento, que es muy padre que los demás también vean lo que tú sabes, lo que tú piensas, lo que tú opines, porque cada persona es un mundo y cada persona es libre de expresar lo que deseen. En mi caso también yo escribo porque me encanta informarme y porque me encanta aprender más de todos estos temas. Siempre he sido una persona muy curiosa, una persona que le gusta estar investigando de raíz, de fuentes, etcétera. Por lo cual adentrarme mucho en este mundo es bastante satisfactorio porque, como bien dices, es como cuando uno aprende a cocinar, como cuando uno aprende a hacer nuevas cosas. También es lo mismo cuando uno hace críticas. La crítica de hace 2 años no van a ser exactamente iguales a las actuales, ni las críticas de hace 10 años mucho menos van a ser iguales a las que se hagan, por ejemplo, en estos días. Ya cuando vas agarrando más experiencia, como que empiezas, o no más bien empiezas, tienes mucho más cariño, mucho más amor por lo que haces, porque aprendes bastante. Y eso es lo que también me gusta transmitir, esa pasión por escribir, esa pasión por describir. Por ejemplo, a veces sí se puede llegar a sufrir cuando los productos pues, están muy mal hechos, porque pues, a lo mejor uno sí quisiera que todas las producciones estuvieran bien, aunque también uno pues
al menos en mi experiencia como crítico, también he visto que debe de haber más que nada un balance. Si van a haber producciones malas, tienen que haber producciones buenas. Si van a haber producciones malas y buenas, también debe haber regulares. Eso también lo he tomado en cuenta cuando hago los tops anuales o los resúmenes anuales de la página de La Hora de la Novela, para ver cuál es la mejor historia, por qué, cuál es la peor historia, por qué, cuál fue la más regular de todas, por qué. Y eso genera un equilibrio. ¿Qué ha sido el problema en estos años? Que todo ha estado muy desequilibrado y que han sido, por ejemplo, en el 2015, que ahí tapizó lo malo y nada más fue una buena y 4 regulares por ahí. Y el año pasado, que a lo mejor por la pandemia u otras cuestiones, pues tampoco hubieron grandes producciones que impactaran al espectador. Pero también esto es hacer una retrospectiva, es también hacer un análisis interno, es también hacer un análisis de cuánto uno ha aprendido, de cuánto uno puede decir, de cuánto uno puede desglosar y cómo ir expandiéndote a través de los artículos. Es una experiencia para decirle a los demás lo que tú piensas, para ver si puedes aportar algo a los demás, pero también ha sido una gran enseñanza autodidacta. Y es lo padre de ser un crítico y un analista de televisión, que puedes aprender mucho y a la vez puedes hacer que a lo mejor otras personas aprendan de ti. ¿Y te has sido suficiente con vivir o digamos con hacer esta actividad nada más en internet o has llegado a escribir para algún medio impreso? O sea, digamos, ¿te es suficiente con la gente que llega a ti y a tus textos nada más en internet? ¿O cómo le haces para que tu trabajo esté en otros lugares o llegue a más personas? Nada más he escrito ahorita en el sector de internet. Me inicié en los foros y he estado en La Hora de la Novela. He hecho cápsulas de otros temas en un foro llamado G2 Estudios. Ahí no hablo ya solamente de telenovelas, ahí puedo hablar de anime, de otras cosas y puedo decir mi opinión de aquellos temas. Ahí, por ejemplo, hablé de lo que dijo el señor Alberto Ciurana acerca de la telenovela que está muerta y también de otros temas polémicos que se han tratado. No he escrito nunca en un medio todavía más donde pueda ser redituable o donde pueda tener una experiencia en el mercado laboral. No he tenido esa oportunidad, pero lo que me ha motivado a seguir escribiendo en el Internet es poder que otras personas eh, tengan un alcance mayor a lo que yo escribo. Por ejemplo, tengo una página de Facebook y una página de Instagram, las tengo que cuidar mucho más, no sé, de estas cuestiones que yo me dedico, para que más personas tengan ese alcance y saber quién soy yo, pero no porque quién soy yo, sino por lo que yo opino o creo o pienso de la visión que tengo del melodrama, que a lo mejor les pudiera llegar a servir. Ha sido un trabajo de constancia, ha sido un trabajo de ver qué estrategias se pueden implementar, pero más que nada cuando tengo alguna idea que escribir o alguna idea que expresar, le mando el mensaje a Jorge y le digo, oye, ¿sí tienes espacio para que yo te mande un artículo? Y me dice, sí, bueno, vamos. Jorge es el dueño de La Hora de la Novela. Y pues él me ha sido un apoyo bastante sólido porque sí, cuando le llego a mandar un artículo, a veces lo analizamos y decimos, bueno, pero esto no está totalmente confirmado, hay que volverlo a revisar. Bueno, eso está muy bien. O incluso cuando me dice excelente artículo, digo, qué padre. Y ya cuando son transmitidos, bueno, son redactados y son nuevamente puestos en La Hora de la Novela, pues se siente muy padre porque es como que una expansión a lo que tú sabes. Es una expansión para que más conozcas, más personas conozcan lo que tú tienes que decir y si les puede ayudar. Es más que nada eso, no es tanto de que si busco alguna redituación o algo así. Más que nada es por amor al arte y por amor a lo que me encanta hacer. Que qué bueno que mencionas a Jorge, que de hecho Jorge es amigo de Ratona de TV porque fue a la primera persona que entrevisté ahora haciendo este formato de entrevistas. Jorge hace un par de años fue mi primer entrevistado, así que digamos propiamente, y me gusta mucho lo que mencionas, y ya para ir concluyendo esta entrevista, qué padre que mencionas que lo que tú escribes también pasa por una revisión, es decir, hablar sobre telenovelas también se hace bajo ciertos estándares y bajo ciertos rigores, que si bien no son así propiamente académicos, también hay determinados elementos que hacen que nuestro trabajo, o que en este caso tu trabajo, no llegue al nivel
o sea, que no rebase este límite entre lo que es una crítica y lo que puede ser algo destructivo o peor aún, que es, creo que una de las cosas que me parece y que quiero ir cerrando con esto, es de lo más destructivo que tiene, más lucrativo, pero más destructivo, que es que se entienda o se piense que todo lo que se habla de telenovelas tiene una referencia como de chisme, cuando no lo es, ¿no? Ujú. Totalmente de acuerdo. Por ejemplo, algo que se ha manejado mucho en los medios de espectáculo y es lo que también he querido enfatizar y desligarme de ellos, es que ellos no hacen un análisis objetivo, en mi opinión. Ellos hacen un análisis de que, es que como está mi amigo ahí, lo tengo que premiar. Es que como está produciendo mi mejor amigo, pues lo voy a premiar. Es que como es la cadena que me contrató, o en la que estoy muy ligada, o en la que yo he sido juez de las telenovelas, pues bueno, vamos a hablar muy bien de ellos. Y no, la verdad que, como bien dices, hablar de telenovelas no es hablar de chismes, ni hablar de lo que pasa detrás de bambalinas. A veces sí influye, así, a veces sí llega a influir mucho en la calidad del contenido porque puede afectar su reputación. Pero también es más que nada hablar de un producto. Las telenovelas son productos, y son productos que van a ir destinados a diversas poblaciones, no solo en México, sino alrededor del mundo, que tienen recursos, que tienen dinero, que tienen toda una gama de factores que tienen que funcionar. Por lo tanto, el hecho de que existan críticos, por ejemplo, como Jorge, está, como yo, como algunas otras personalidades que también nos dedicamos a esto, eso no es nuestra intención estar diciendo que todo está mal. La verdad no. Hay cosas que son muy rescatables, hay cosas que a lo mejor no van a ser tan rescatables, y eso es lo que intentamos decir a la sociedad. A lo mejor a la sociedad, como bien decías hace rato, no quieren pensar tanto y quieren ver la novela nada más por verla. Y ok, eso es un punto de vista muy válido. También hay muchas fuentes de entretenimiento que son interesantes y otras nada más que están ahí por entretener. Hay telenovelas que son muy malas, pero que sirven como entretenimiento. Y hay otras telenovelas que son muy, muy malas que ni para entretenimiento dan. Pero bueno, eso es lo que tengo. Y respecto a lo que decíamos precisamente de estándares y rigores, sí, se tiene que hacer un análisis de cadena, se tiene que hacer un análisis desde principio a fin, de la forma por lo menos más objetivamente posible. Dicen que la objetividad no existe, pero sí tienes que tener como que una separación también no solo de ti mismo. Tienes que también que considerar cómo se armó el elenco, cómo se armó la producción, cómo se armó todo y hacer que el análisis que va a ser publicado. Ese análisis va a generar un mensaje a la sociedad y va a decir si lo que está bien, lo que está mal, si lo que se puede mejorar. Es que ese es el problema también a veces que tienen contra nosotros los que hacemos estos artículos. Piensan que nada más estamos fregando. Y no, no es nada más estar fregando. Es hacer un análisis constructivo, un análisis de lo que puedes mejorar, de lo que puedes ofrecerle al público. Digo, el público paga luz, paga agua, paga impuestos, merecen una televisión mejor, merecen algo que les transmita, merecen algo padre. Y eso era una visión que tenían Emilio Azcárraga mismo, Ernesto Alonso, Valentín Pimstein. Eran personas muy dedicadas al entretenimiento, Antonio Jiménez Pons también. Y todos ellos se dedicaban a que el público mexicano tuviera eso, tuviera entretenimiento, tuviera reunión con la familia, tuviera grandes espacios, que hubiera grandes elencos de actores de verdad. Y eso es algo que se ha ido dejando muy de lado y por eso la crisis de contenido televisivo se han acentuado mucho en estos años. Y por eso la labor de estos críticos digitales ha sido eso, deslindarnos un tanto de los chismes, un tanto de la farándula. No tenemos amiguismo, no tenemos línea, por lo tanto podemos expresar y ojalá de corazón que a lo mejor un productor o un directivo, que bueno sería, entendiera estos temas, que pudiera, en lugar de enojarse, corregir, porque yo creo que la población merece contenidos mejores. Y además porque creo que juegan con algo que es tan bueno como malo, y creo que así es como se entiende, la lealtad del público. No, deberían darle más por la lealtad que tiene ese público y le dan menos por la lealtad que tiene ese público que sigue ahí, pase lo que pase. Y ya para terminar, y emocionadísima por tener la oportunidad de platicar contigo, quiero que me cuentes y que me digas de todo esto que hemos hablado y sabiendo que eres un conocedor de telenovelas, ¿cuál es tu novela favorita? Es muy complicado porque precisamente un amigo que estimo mucho de Perú
sí me ha llegado a hacer esa pregunta y le digo, es que sí está muy complicado. Es que ¿O tu top 3 más o menos? Ok, por ejemplo, de Televisa yo creo que la mejor ha sido Cuna de Lobos. Okay. La de TV Azteca, la que más me ha gustado, me falta ver varios de TV Azteca, por ejemplo, Mirada de Mujer no la he visto completa, pero hasta ahorita la que más recuerdo y cariño tengo de TV Azteca es Vivir al Tiempo. De Imagen, o bueno, Cadena 3, Las Trampas del Deseo. Y si me voy por país, pues también sería interno. Por ejemplo, de Colombia yo soy Betty la Fea, de Turquía El Sultán, de Brasil serían pues entre Avenida Brasil y Verdades Secretas. Yo creo que con esas me quedaría. Y es bien difícil, ¿verdad? Es horrible que te pongan esa pregunta, pero como saca siempre de onda, por eso te la quise preguntar, dije, bueno, hablamos tanto del tema que a veces es bien complicado y a veces uno cae en esto y qué bueno que pudimos platicar, qué bueno que nos has contado todo esto y para mí es muy importante porque una de las labores que yo he asumido por puro amor al arte también es hablar sobre esto. Yo lo hablo desde otro lugar, quizás yo no lo hablo desde la crítica, sino más bien desde este término que para mí es reciente pero importante, que es la alfabetización mediática y que es esta forma de educarnos en los medios para saber cómo consumir los medios y cómo ser críticos o reflexivos ante lo que vemos y que de alguna manera justo por todo el hate que le han tirado a la telenovela, no vengan a decir que la telenovela idiotiza, sino más bien idiotiza cuando uno quiere ser idiotizado, pero a veces no es uno consciente y de lo que se trata, por ejemplo, proyectos como Ratona de TV o esfuerzos como el tuyo, es justamente que la gente tenga filtros para que esto que recibe también pase por otros procesos y que si uno decide que se quiere descerebrar, perfecto, pero que sea un acto consciente y que nos prepare para consumir todo lo que audiovisualmente nos llega de medios que actualmente es muchísimo, muchísimo en cuanto a cantidad y también en calidades muy diversas. Ángel, me dio muchísimo gusto platicar contigo. No sé si quieras comentar algo más que se me haya pasado, que quieras pues platicar. Claro, antes que nada, muchísimas gracias a ti, Raquel, de Ratona de TV, por la invitación, porque es algo muy bonito. Nunca me habían invitado para así hacer un podcast o para platicar de estos temas, y es algo muy, muy ameno, muy bonito. Y antes que nada, pues agradezco la consideración. Les agradezco a ustedes, a Ratones de TV, por escuchar a este crítico que, pues bueno, tengo varios años de experiencia aquí haciendo críticas en la hora de la novela. Un espacio, más que nada, que me ha dado mucha pasión, mucha retroalimentación. Y sí, hay que acabar con los prejuicios acerca de los géneros televisivos, en especial la telenovela, que sí, necesita ser revalorizado desde otra perspectiva. Y no, la telenovela no ha muerto. Francamente no. Siento que la han intentado asesinar varias veces, pero no, ahí sigue viva. Y hay que acabar con los prejuicios, hay que acabar con esas polémicas, porque no sirve de nada, y que los espectadores tengan la calidad que merecen, con los repartos que merecen y con las historias que merecen. Así que muchísimas gracias por la invitación, por escuchar a este, ¿cómo decirlo?, testimonio, perspectiva. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Pues, ¿qué les pareció esta entrevista? La verdad es que yo estoy muy contenta de haberla tenido porque además Ángel nos habla de cuestiones bien interesantes, sobre todo y como lo externo en la entrevista, estos orígenes desde los foros, desde estos lugares que son tan relevantes en la historia del internet y sin embargo de pronto yo me he metido muy poquito a ellos, pero son espacios de participación y se hacen historias y se hace una cuestión de conocimiento colectivo bien interesante o de, digamos, de cuestiones que se comparten desde lo colectivo, que sean creadas desde lo colectivo y es bien interesante. Ángel es una muestra de cómo en esta búsqueda por hablar de los temas que nos apasionan y que nos gustan y llevarlo hasta un extremo bastante profesional, pues él encuentra estos caminos y la verdad es que
pues para mí fue realmente una muy grata experiencia platicar con él. Síganlo, lo encuentran como Ángel ADM y lean sus textos y vayan con nuestros amigos de La Hora de la Novela, que no los van a defraudar. Siempre tienen el momento perfecto para hablar de las telenovelas, hacen estas críticas o estas observaciones cuando hay estrenos, cuando hay capítulos finales, y bueno, pues la verdad no se van a decepcionar. Espero que les haya gustado muchísimo este audio, espero que lo compartan, lo comenten, le den like si es que lo están escuchando en YouTube, lo califiquen si es que lo están escuchando en alguna otra plataforma como Spotify o iTunes, y pues nada más, que me dejen sus comentarios, y yo estoy muy contenta de poder compartir esto que es la reflexión sobre los medios audiovisuales, que no significa precisamente que pues que solo apaguemos la televisión y ya, y que creamos que lo crítico viene solamente de apagar una televisión o de decir las cosas negativas. También se trata de encontrar lo bueno, y lo cual es importante porque entonces también habla de un sentido más amplio para observar y disfrutar estos fenómenos. Yo soy Raquel y los espero en el siguiente podcast. Bye.